Evangelio San Mateo, capítulo 8. Vamos a estar leyendo desde el versículo 5 al 13. Versículo 5 al 13. Cuando lo tengan todos pueden decir amén. Gloria a Dios. Tiene un título que dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Voy a leer a favor de todos. Dice la palabra de Dios: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Pueden sentarse. A este mensaje le he titulado: deja que Jesús se maraville. Deja que Jesús se maraville. Antes de entrar en el mensaje, quiero hablar un poco de lo que es un centurión. El centurión era un militar romano. En el ámbito militar de Roma estaba conformada por legiones. ¿Qué era una legión? Era un grupo o una tropa grande de 6,000 soldados. Estas legiones a su vez estaban divididos en centurias. ¿Por qué se llamaban centurias? Porque cada centuria tenía 100 soldados. Habían 60 centurias y cada centuria tenía 100 soldados. Estas centurias estaban bajo la responsabilidad de un centurión. El centurión era el rango más alto que había dentro de los soldados o dentro del soldado raso. Pero el centurión, por encima de él, también tenía unos superiores, unos oficiales superiores, a quien él tenía que obedecer. Pero bajo su responsabilidad también tenía a otros soldados. Era por eso que el centurión estaba acostumbrado a recibir órdenes y a obedecer. Y también a dar órdenes y a ser obedecido. El trabajo de un centurión no era fácil, era una responsabilidad grande que tenía el centurión, porque tenía bajo su mando a un grupo de soldados al cual tenía que preparar, al cual tenía que enseñar y adiestrar para cuando fuera a la batalla o cuando fueran a la guerra. En medio de esta enseñanza, ¿verdad?, que tenía que darle el centurión a sus soldados, tenía aún que enseñarle cómo llevar sus vestiduras, cómo llevar, ¿verdad?, su armamento. Y si nosotros de pronto miramos cómo se vestían los soldados romanos, podemos mirar que el soldado romano llevaba un casco sobre su cabeza para protegerse. Llevaba una coraza de acero, ¿verdad?, desde el pecho hasta los muslos. ¿Para qué? Para proteger todos sus órganos vitales. Y llevaba también un calzado especial. En su mano derecha llevaba una jabalina y en su izquierda llevaba un escudo. Y el centurión tenía que estar pendiente de que el soldado, ¿verdad?, pudiera manejar y llevar
toda esta armadura cuando se iba a enfrentar a las guerras y a las batallas. También era función del centurión estar pendiente, ¿verdad?, del alimento, del suministro de alimento que le tenían que dar, la ración de alimento a sus soldados. También era función de él estar enseñando los reglamentos y los estatutos y vigilar que ellos estuvieran cumpliendo cada una de estas cosas, ¿verdad? También era función del centurión que si algún soldado desobedecía, si algún soldado no estaba haciendo lo correcto, tenía que disciplinarlo. Y si era necesario castigarlo, se le castigaba. En esta noche, ese centurión representa a muchos que estamos en este lugar. Porque de alguna manera, nosotros tenemos personas que están por encima de nosotros, las cuales tenemos que obedecer. Y también Dios nos ha permitido tener bajo nuestra responsabilidad a un grupo de personas por las cuales le tenemos que responder. Y en esta noche, este centurión nos representa a nosotros, ya sea en el ámbito familiar, ya sea en el ámbito laboral o en el ámbito espiritual, que es el más importante, como cristianos. Y que bastante ha hablado el Señor en estos días a través de esos ayunos sobre la familia, sobre la responsabilidad de la familia, y aún el Señor nos sigue hablando. Entonces, para el centurión no era fácil, ¿verdad? No era un trabajo fácil el cual él tenía que hacer permanentemente. Y aún el centurión, cuando mandaba a sus soldados a la guerra, no los dejaba ir solo. Iba con él en la primera fila, aún exponiendo su vida por aquellos soldados, por aquellas personas que le habían dejado en sus manos. Así nosotros, como padres de familia, como madre, ¿verdad?, también tenemos una responsabilidad y tenemos un grupo, ¿verdad?, familiar por quien responder ante los ojos del Señor. Sabemos que nosotros tenemos que estar pendientes a la crianza, ¿verdad?, de nuestros hijos. También como cristianos tenemos una responsabilidad grande. Dios ha permitido que estemos en este lugar y que tengamos por encima de nosotros, ya en la parte espiritual, personas a las cuales tenemos que obedecer. Tenemos un pastor al cual tenemos que obedecer. Tenemos líderes al cual tenemos que obedecer. Pero también bajo nuestra autoridad Dios ha colocado ovejas por las cuales nosotros también le tenemos que responder. Y que al igual que el centurión, nosotros a esas ovejas también le tenemos que enseñar. Y también le tenemos que preparar. Y también tenemos, ¿verdad?, que estar pendiente de esas ovejas, adiestrarlas, para cuando estas ovejas también se enfrenten a la batalla, puedan defenderse y salir victoriosos. También tenemos que enseñarle a ese grupo de personas que Dios ha colocado en nuestras manos, que debe llevar el yelmo de la salvación, que es el casco protector, ¿verdad? Porque acá los soldados, cuando iban a la guerra, tenían que llevar toda su vestimenta completa. Si una sola pieza le hacía falta, era mortal. Porque si de pronto no llevaban el casco, era mortal, porque una herida en la cabeza podía causarle la muerte. Si no llevaban la coraza, una herida en el pecho podía causarle la muerte. Entonces, en el ámbito espiritual, nosotros también tenemos que enseñarle a esas personas que están bajo nuestra autoridad que también hay un yelmo de la salvación, que también tenemos que ir preparados a la batalla, que también tenemos que llevar una coraza de justicia y que tenemos que llevar un calzado especial, el calzado con el apresto del Evangelio, que tenemos que llevar la espada del Espíritu Santo, que es la mejor arma, que es la palabra de Dios,
y que tenemos que llevar el escudo de la fe, como nos habla en Efesios 6:10. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y al igual que el centurión, nosotros también tenemos que estar pendientes si esas ovejitas están cumpliendo con todo lo que se les está enseñando, vigilando. Y si desobedecen, al igual que el centurión, también tenemos que disciplinar, corregir, porque un día Dios también nos va a demandar a nosotros si dejamos de hacer lo que nos corresponde. Entonces, no es fácil, como no es fácil el trabajo del centurión, tampoco es fácil el trabajo de un padre de familia, tampoco es fácil el trabajo de un líder, tampoco es fácil el trabajo de un pastor. Y es por eso que hoy en día encontramos muchos líderes, muchos pastores, que muchas veces han dicho, ya yo quiero tirar la toalla, porque no es fácil llevar a un grupo de personas y guiarlas espiritualmente. Pero Dios no nos ha llamado para renunciar. Dios no nos ha llamado para tirar la toalla. Dios nos ha llamado para perseverar y para llevar al grupo que nos ha puesto en nuestras manos, para llevarlo y para que ellos perseveren hasta el final. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Esta no fue una simple petición que hizo el centurión. La palabra rogándole nos está indicando que este centurión fue y le suplicó, le imploró al maestro. El centurión, a pesar de que tenía oficiales superiores a él, este centurión no se dirigió a ninguno de sus superiores para pedirle que le ayudara. A pesar de que era un soldado romano, este soldado romano había creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabía que en Jesús iba a encontrar la solución. Sabía que Jesús tenía palabra de sanidad, palabra de poder. Y este centurión, con esa fe tan grande, se dirige al maestro y rogándole, le dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Este centurión conocía la condición de su criado. La pregunta es, ¿conoces tú la condición de las personas que están bajo tu responsabilidad? ¿Te has dado cuenta de la condición de tu esposa? ¿Te has dado cuenta de la condición de tu esposo? ¿Te has dado cuenta de la condición de tus ovejas? Este centurión conocía la condición de aquel criado claramente porque se la describió al Señor. Ahora, si tú te has dado cuenta de la condición de esas personas que están bajo tu responsabilidad, ¿qué estás haciendo por ellas? ¿Te estás preocupando? ¿Has ido a los pies del Señor a rogarle, a implorarle, a suplicarle que te ayude, que le sane? Este centurión le dice al Señor: mi criado está postrado en casa. ¿Cuántas personas que están bajo tu responsabilidad están postrados en casa? ¿Cuántas están paralíticas? ¿Cuántas están atormentadas gravemente? Tenemos que hacernos esa pregunta y reflexionar. Porque la persona cuando está postrada, la palabra postrado, en este texto nos está indicando que la persona está debilitada, sin fuerzas, sin ánimo. Una persona que está sin fuerza, sin ánimo, por su condición, sola no puede llegar a los pies del Señor.
Una persona paralítica es una persona sin movimiento, que tiene una parte de su cuerpo inmóvil, que no se puede movilizar. ¿Cuántas personas que están bajo nuestra responsabilidad no están paralíticas espiritualmente? ¿Cuántas no están atormentadas? ¿Y qué hemos hecho por ellas? Y si nos hemos dado cuenta, ¿estamos pagando un precio por ello? ¿Hemos ido a los pies del Señor en oración y en ayuno por la condición de aquellas personas? Porque estas personas en la condición que están, por sí solas no van a poder llegar al Señor. Ellos están esperando que llegue un centurión, una persona como el centurión, y que vaya y le ruegue y le clame al Señor. Y en esta noche, el centurión te representa a ti y a mí. Dios quiere que se levanten hombres, mujeres, jóvenes, y que paguen el precio por aquellos que están postrados, que están paralíticos y que están atormentados. Y sabemos que muchos guerreros de la iglesia están desapercibidos. Y sabemos que los guerreros en la iglesia están desapareciendo. Porque los verdaderos guerreros, cuando se iniciaron, ¿verdad?, eran guerreros dispuestos. Pero de ellos hay muchos que están postrados. Hay muchos que están paralíticos. Y los nuevos que están llegando no tienen a alguien que les enseñe. Y por eso es que los guerreros espirituales están desapareciendo de las iglesias. Tenemos que volver a hacer guerra espiritual. No podemos estar desapercibidos de las acechanzas del enemigo. Tenemos que estar preparados para cuando vayamos a la guerra. Si nosotros enseñamos bien al nuevo, al que va llegando, irá a la guerra y de pronto caerá, pero se levantará. Y seguirá y perseverará. Pero yo sé que hay muchos que fueron a la guerra y fueron dados de baja. Hay muchos que están heridos. Muchos que estaban aquí en este lugar hoy no están. Están postrados en su casa. Amén. Gloria a Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús le dijo y le contestó: yo iré y le sanaré. Mira qué hermoso es el Señor. Si tú y yo vamos a la presencia del Señor a pedirle, a implorarle por aquella persona que lo necesita, Jesús irá y lo sanará. Si lo hizo con el centurión, que era un soldado romano, ¿cuánto más no lo va a hacer con un hijo de Dios? Amén. Pero está desapareciendo dentro de la iglesia la fe de muchos. Y de pronto hay que preguntarnos a quién estamos poniéndole la fe. Y nuestra fe tiene que estar, ¿verdad?, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese que un día pagó el precio, un precio perfecto, ¿verdad? Y que pagó ese precio por nuestras enfermedades, por nuestros pecados, por nuestras cargas. Y en esta noche, el Rey de Reyes y Señor de Señores está aquí en este lugar. Está aquí escuchando, está aquí y sabe cuál es tu condición. Sabe cuál es la condición de cada uno de nosotros. Pero que Él quiere que hayan personas, que hayan hombres y mujeres de Dios, que paguemos un precio. Que lo busquemos en ayuno y en oración. Y que le pidamos, ¿verdad?, al igual que el centurión, que sane a aquella persona. Que levante al paralítico. Y que liberte, ¿verdad?, al atormentado. Y Dios es bueno, mi hermano, pero tenemos que buscar su presencia, tenemos que buscar, ¿verdad?, su rostro cada día. Y tenemos que estar preparados para las acechanzas del enemigo.
hay que enseñarle a los nuevos que esta lucha no es carnal, esta lucha es espiritual. Y que esta lucha espiritual se combate también con armas espirituales. Y que Dios nos ha dado ese armamento. Pero que muchas veces nosotros, aunque lo vemos en las Sagradas Escrituras, no lo ponemos por obra, no lo ponemos en práctica. Y tenemos que empezar, ¿verdad?, a colocarnos la armadura de Dios. Pero que la armadura sea completa. Tenemos que tener esa armadura completa, esa vestidura completa, todas las piezas completas, para nosotros, ¿verdad?, ganar la batalla, porque estos caminos no son fáciles. Y todos los días vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades, y vamos a tener batalla, pero sabemos que con Cristo somos más que vencedores y que cuando buscamos la presencia del Señor y cuando tenemos el armamento de Dios, Dios nos va a dar la victoria. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Bríndele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Él es bueno, Él es maravilloso, Él es precioso. Sigue diciendo la palabra en el versículo 8. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Sabía que la palabra de Dios era poderosa. Pero él no se sentía digno de que Jesús fuera a su casa. Pero sabía que si él enviaba su palabra de sanidad, su criado iba a ser sano. Y tenemos que recordar que nosotros tenemos un Dios de cerca y de lejos. Que si hay un enfermo allá a lo lejos, a la distancia, nosotros podemos enviar en el nombre de Jesús la palabra de sanidad y el enfermo será sano. Porque lo creemos en el nombre de Dios, pero tenemos que creerlo. Tenemos que tener nuestra fe en ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el centurión le ha dicho a Jesús: porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Sabía que Jesús tenía la autoridad, tenía el poder, que podía enviar la palabra y ese criado iba a ser sano. Amén. Pero que lo más hermoso fue que Jesús, al oír esto en bocas del centurión, dice la palabra de Dios que Jesús se maravilló. Y Jesús también quiere maravillarse contigo. Deja que Jesús se maraville por tu fe. Deja que Jesús se maraville por tu responsabilidad. Deja que Jesús se maraville por lo que tú tienes que hacer, por lo cual Dios te ha llamado, por las funciones que tienes que hacer con aquel grupo que Dios te ha colocado en tus manos. Amén. Y qué hermoso, ¿verdad?, cuando nosotros permitimos que Jesús se maraville por cosas que nosotros hacemos que a Él le agradan. Y es hermoso disponer nuestro corazón. Y es hermoso pagar un precio por la otra persona. Y es hermoso cuando vemos la respuesta de Dios. Y sabemos que Jesús se va a maravillar. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno y maravilloso. Sigue diciendo la palabra que al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La clave está en tener fe, pero tener fe en el Dios Todopoderoso. Que la fe no mengue. De pronto vamos a tener momentos difíciles, vamos a estar en pruebas y en dificultades. Y como no estamos en cuerpos glorificados, de pronto va a haber un momento de debilidad. Pero que nuestra fe debe estar allí siempre, ¿verdad? Entonces sabemos que Jesús se maravilló con la fe de este centurión. Y
ha dicho Jesús que él nunca había visto una fe tan grande, ni aún en Israel, diciendo, ¿verdad?, que aún en su propio pueblo no había visto una fe tan grande como la que había visto en el centurión. Y sigue diciendo el versículo 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Hay muchos que están allá afuera, muchos que están allá que no son del pueblo de Dios y tienen una fe impresionante en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso van a haber muchas sorpresas, porque esas personas van a tener entrada en los cielos por esa fe grande, porque sabemos que la salvación es por fe. Y sabemos que allá afuera también hay personas que creen en ese Dios grande y en ese Dios poderoso. Y sigue diciendo la palabra de Dios, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mucho pueblo de Dios, hermano, se quedará si no cumple con lo que Dios ha colocado, ¿verdad?, en nuestras manos. Si no tiene fe y si no tiene la confianza puesta en ese Dios grande, en ese Dios maravilloso, en ese Dios poderoso, en ese Dios que puede hacer grandes cosas y grandes maravillas, en ese Dios que cuando la ciencia dice no, Él dice sí, en ese Dios que sana, en ese Dios que liberta, en ese Dios que está dispuesto a escuchar la oración y el clamor de su pueblo. Entonces tenemos que activar nuestra fe. Tenemos que disponernos, tenemos que hacer, ¿verdad?, que con nuestra fe muchas personas se levanten, muchos paralíticos caminen, muchos atormentados sean libres. Y dice la palabra de Dios que Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué hermoso y precioso es esto, ¿verdad? Y si nosotros también lo hacemos, Dios también va a sanar a aquella persona. Dios también va a escuchar nuestra oración. Dios también va a levantar a aquel que está postrado, a aquel que se ha ido de pronto por una dificultad, de pronto por una prueba, de pronto por una enfermedad. Pero que si nos disponemos a orar por él, Dios va a hacer grandes cosas en esa vida y un día lo vamos a ver nuevamente aquí en este lugar. Vamos a buscar en el libro de Marcos, capítulo 2. Marcos capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Tiene un título y dice, Jesús sana a un paralítico. Dice la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios, qué hermoso, ¿verdad? También encontramos otro caso en las escrituras de un paralítico. Decíamos que el paralítico es aquella persona, ¿verdad?, que tiene una parte de su cuerpo inmovilizada. Un paralítico depende de los demás, porque no puede caminar, porque no puede trasladarse. Tiene que esperar que venga alguien, ¿verdad?, que tenga misericordia de él, que lo tome y lo traiga al lugar que él quiere estar. Entonces vemos que también esto pasó en Capernaum. Dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó
que estaba en casa. Cuando Jesús pasaba por un lugar, ¿verdad?, siempre le seguían las multitudes. Siempre, ¿verdad?, iban a haber personas que creían en el poder que tenía el Rey de Reyes y Señor de Señores. Iban a creer en ese Dios grande, en ese Dios poderoso. Y dice la palabra de Dios que inmediatamente se juntaron muchos. Siempre le seguían muchos. Porque Jesús siempre estaba, ¿verdad?, predicando su palabra, y en medio de las prédicas siempre habían sanidades, siempre habían milagros, siempre habían prodigios, porque era el Dios todopoderoso. Jesús era 100% Dios, y siempre que Jesús pasaba por un lugar, pasaban cosas maravillosas, porque no era cualquiera el que estaba pasando, no era cualquiera el que estaba visitando ese lugar. Y sigue diciendo la palabra de Dios que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Era tanta la multitud que ya no cabían. Y yo me imagino que hasta la puerta, ¿verdad?, estaba llena de tantas personas que ya no podía pasar nadie por allí. Y dice la palabra de Dios que entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Eso es lo que quiere el Señor, que siempre hayan personas dispuestas, ¿verdad?, que siempre hayan personas con misericordia y que puedan ayudar a aquellas personas que no pueden llegar hasta los pies del Señor, pero que con la fe de ellos muchas cosas buenas pasarán. Y dice la palabra de Dios que eran cuatro varones, 4 amigos, 4 siervos, ¿verdad?, que tomaron al paralítico, pero estas 4 personas tenían la certeza y la convicción de que Jesús lo iba a sanar, de que Jesús iba a solucionar el problema que tenía el paralítico, de que Jesús era el único que tenía la solución. Amén. Gloria a Dios. Entonces, estas 4 personas tomaron al paralítico, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, entonces quitaron el techo de la casa. Mira qué fe tremenda tenían estas 4 personas. Quitaron el techo de la casa para meter por el techo a esta persona que estaba necesitada de la presencia del Maestro. Y fue así como estas 4 personas, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Pero al ver Jesús esto, nuevamente se maravilló. Porque a Jesús le gusta que nosotros tengamos fe. Que nosotros tengamos, ¿verdad?, nuestra confianza puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la palabra de Dios que al ver Jesús, la fe de ellos, fíjense que Jesús no vio la fe del paralítico. Cuando la persona está en esa condición, muchas veces su fe mengua, necesita de la fe de otros para ser levantado, para ser sanado, para ser libertado. Y Jesús vio la fe de estos 4 varones, y por la fe de ellos, el paralítico fue sano. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en esta noche, el Señor quiere que cada uno de nosotros nos dispongamos y que con nuestra fe muchas personas puedan ser sanas, puedan ser levantadas, puedan ser libertadas. Amén. Gloria a Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es maravilloso, porque Dios es poderoso. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Tenemos a un Dios que sana. Muchas veces se nos olvida eso. Muchas veces estamos pendientes, ¿verdad? No es que el médico sea malo, porque Dios los ha colocado allí y también los usa. Pero antes de llevar al médico, nosotros debemos orar. Nosotros debemos, ¿verdad?, dirigirnos al Señor en oración y pedirle. Y cuando nosotros hacemos esto, Dios se glorifica.
Muchas veces no nos atrevemos a orar al enfermo, porque ya la ciencia ha dado un diagnóstico. Nosotros no perdemos nada, hermano, con hacerlo. Nosotros no perdemos nada con orarle al Señor y pedirle, y que Dios haga su voluntad. Amén. Entonces muchas veces perdemos la bendición por el temor, porque en ese momento nuestra fe mengua, y decimos, pero si ya el médico dijo que no había solución. Pero cuando el médico dice no, Dios dice sí. Y Dios abre, y Dios liberta. Entonces tenemos que tener la confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque muchas veces estamos siendo conformistas con los diagnósticos que nos están dando, con lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Y se nos olvida que la fe es la certeza de lo que no se ve, ¿verdad? Y tenemos nosotros que estar confiados en el Señor, aunque las circunstancias nos estén mostrando cosas diferentes. Aunque la circunstancia nos esté diciendo que no hay solución, nosotros tenemos que creer que en Cristo, ¿verdad?, todo se puede. Que en Cristo Jesús podemos tener la victoria. Que en Cristo Jesús, ¿verdad?, nosotros vamos a ver grandes milagros y grandes prodigios. Amén. Bueno, colócate sobre tus pies en esta noche. Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es poderoso. Vamos a orarle al Señor por su palabra.